Ustedes tienen las nociones de lo que es el oficio del periodismo en Colombia, que a grandes rasgos ha tratado de mantenerse objetivo en un entorno agreste y serio a lo largo de toda su historia. Pero hoy le aclararemos varios apartados que circunscriben el ejercicio del cuarto poder del país. Yo soy María Gallego y hoy les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Los Informados. Desde las calles de Barranquilla, Ángela nos reporta el paso de la violencia del país sobre el periodismo, las masacres en que marcaron el ejercicio de la profesión en el país y los ventiladores que se han prendido en la política colombiana a través de las investigaciones periodísticas. Vemos que el periodismo en Colombia tuvo sus orígenes con el aviso del terremoto y la Gaceta de Santa Fe, y que desde ese momento estuvo presente en los sucesos que han marcado a Colombia. La masacre de las bananeras es un ejemplo de ello, y también la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que desencadenó una ola de violencia en el país. Este suceso lo llamaron el bodegazo y dio lugar el 9 de abril de 1948 en Bogotá. La violencia sobre el periodismo ha tenido un gran impacto. Los periodistas que han sido asesinados por ejercer este oficio han sido decenas. Las causas por las cuales se dieron estos asesinatos son la ilegalidad, los crímenes y las alianzas entre los políticos y los empresarios con los grupos paramilitares narcotraficantes de la época. Desde la mágica Sincelejo, María Paula nos trae un recuento de lo que ha sido la evolución del periodismo en Colombia, su influencia en la política desde el virreinato, la crisis de la época bipartidista, la incursión de la radio y finalmente la televisión como medio de difusión masiva. Así es, Luis, mi nombre es María Paula Álvarez y nos encontramos desde la ciudad de Sincelejo, donde les tengo un recuento de la evolución del periodismo y sus diferentes etapas de esta historia. Hablar de la historia del periodismo en Colombia es hablar del país en sí mismo y de cómo las dos se han transformado. La prensa llegó al país en un contexto de una sociedad rural que en esos momentos vivía una guerra bipartidista. Según la enciclopedia de la Red Cultural del Banco de la República de Colombia, la primera publicación periodista fue en 1785. Se tituló Aviso del terremoto en la ciudad de Santa Fe el 12 de julio de 1785, donde narraba los hechos ocurridos de un sismo que sacudió a la capital del virreinato de la Nueva Granada en esta época. En la colonia de la Independencia, el periodismo pretendía denunciar lo que sucedía con los ejércitos españoles y libertadores y sus injusticias que se vivían con la existencia del virreinato. Hoy en día aún lo siguen realizando. El proceso de modernización llegó al periodismo cerca de 1950. La información y comunicación de noticias e historias trascendentales del país fue el modelo que consolidó durante el Frente Nacional. Algunos periódicos visibles jugaron un papel fundamental en los acuerdos del Frente Nacional. Por la llegada de la radio, el periodismo tuvo más audiencia y se empezó a pensar más por las masas. La inmediatez y la agilidad se convirtieron en premisas fundamentales tanto para las emisoras como para los medios de comunicación. La televisión en Colombia desde sus inicios ha sido marcada por aspectos fundamentales, como lo político, social y económico, que han determinado la evolución e influencia de la opinión pública. En la década de los 80, estos espacios comienzan a tener cierta identidad y amplían las posibilidades de las narrativas audiovisuales de carácter informativo como actualmente se consumen. Bueno chicos, hemos llegado al final de este reencuentro y nos vemos en otro oportunidad. Finalmente, Pablo nos trae una parte sobre el avancamiento del periodismo en Colombia en el marco de una economía libre de comercio y la influencia de esto sobre la profesión misma. El
amancebamiento, entendido como la prostitución per se y traído en concordancia con el ejercicio del periodismo, nos deja un poco en claro la posibilidad que existe de que las buenas prácticas del periodista estén en riesgo. Acá hay que contextualizar la situación actual del periodismo dentro del momento nacional. Por un lado tenemos las faltas de oferta de empleo que genera necesidades económicas sobre los profesionales, lo cual hace que ellos vean los hechos noticiosos como un producto y por tanto puedan venderlas al mejor postor. Por otro, los tentáculos de la política, el narcotráfico, ejerciendo fuerzas para que solo salga a la luz información a conveniencia. Y finalmente, la incursión de las personas ajenas a la profesión por medio de los usos de las nuevas tecnologías, lo cual facilita el ingreso de muchas noticias falsas que desinforman a la población. Estos tres aspectos en conjunto hacen que la profesión pueda estar incluida en un ejercicio de burdel, compra y venta de servicios que garanticen la satisfacción de quien hace el pago.